Cuando la actividad del día va tocando su fin para la mayoría, comienza el trabajo en el Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos. Entre las 9 y las 10 de la noche llegan las unidades de donaciones que cada jornada recorren ciudades, pueblos, barrios o centros de trabajo. Hay un periodo límite de 20 horas para que la calidad de los productos se conserve. Tienen que estar a una temperatura muy cuidadosa durante todo ese proceso y en esas 20 horas, es decir, durante toda la noche y al día siguiente aproximadamente hasta el mediodía, hay un proceso continuo de separación de la sangre en componentes. De forma paralela, con cada una de estas donaciones se extraen una serie de tubos donde se realizan todos los análisis que cada donación debe tener antes de poder ser considerada como útil, que es desde detección de todas las enfermedades infecciosas que pueden transmitirse por la sangre, tipaje inmunológico de los grupos sanguíneos para evitar problemas en el receptor, etc. Aproximadamente 18 o 20 horas después de la donación y después de un trabajo durante toda la noche y toda la mañana, tenemos separada cada donación en todos sus componentes, todos los análisis han sido realizados y todas aquellas componentes que reúnan los requisitos son etiquetados de forma definitiva y almacenados a la temperatura adecuada y pueden ser transfundidos y ser enviados a los centros. Si dudan entre donar o no, piensen que en cualquier momento de su vida cualquiera puede necesitar una transfusión y en esos casos no cabe la improvisación, es mejor estar preparados. Uno no puede pensar cuando está enfermo o cuando un familiar está enfermo que es un momento para donar. Es bueno, es un momento bueno, pero todos tenemos que pensar que el hospital cuando se abre, bueno, no se cierra nunca, pero cuando se abre figuradamente tiene que tener su banco de sangre lleno de este tipo de productos para poder abrir la urgencia, los quirófanos, todo lo que haga falta, ¿no? Yo creo que es una cuestión incluso a veces hasta egoísta. Es algo que nadie nos lo puede solucionar y que la única manera de que esté es porque desde jóvenes hemos pensado que esto forma parte de la vida de las personas. Las transfusiones suponen en muchos casos la base de la medicina y los tratamientos de la actualidad. La Red Sanitaria Vasca gestiona entre 400 y 500 donaciones diarias, lo que supone 100.000 al año. Es muy difícil concebir una medicina moderna sin un soporte transfusional adecuado. No existiría la cirugía compleja, no existiría el trasplante, no podría desarrollarse la oncología, etc. Es absolutamente fundamental.